tardes. Estamos nuevamente con mi amigo Willy y quisiera comenzar nuestro pequeño espacio con un cordial saludo a la audiencia bueno, con dos buenas noticias. La primera, que estamos transmitiendo de acá de Renca, Cerro Renca, que está muy verdecito. Yo dije anteriormente que este cerro cambia de color. Ahora está verdecito, moteado, con arbolitos, ¿ya? Es un trabajo de muchos años que se ha hecho. Ahora, bueno, eh, como segunda parte, quería decir que hemos tenido una buena noticia en nuestro continente, porque en un vecino país se ha logrado detener un golpe de Estado, ¿ya? Eh, Me refiero a Bolivia, ¿ya? Es importante y, y es bueno entender que ya en nuestro continente, ¿ya? los, los pueblos de América están reaccionando frente a la agresión encubierta descubierta y encubierta de Estados Unidos, ¿ya? Ahora, nosotros hemos puesto énfasis en nuestro continente, en los pueblos originarios, y esta vez no dejamos de nombrar a nuestro pueblo mapuche, una etnia indomable, una etnia que va a seguir luchando por su identidad, por su cultura. Ahora, esta vez quiero referirme a, a escritores mapuches, porque poco se habla de los mapuches. Siempre se habla de historiadores, prohispanos, ¿ya? Conservadores, ¿ya? Porque en nuestro país hemos tenido una cultura de gobiernos conservadores desde O'Higgins para adelante. Siempre hemos estado avasallados por la derecha, por los terratenientes, ¿ya? Bueno, en este caso voy a hablar de un mapuche llamado Julio Payelef Lefinao. Él es un académico, es un escritor que hace una apología del pueblo mapuche. Él habla, por ejemplo, de la parte histórica del exterminio del pueblo mapuche, de su gente, de sus guerreros. Él hace un estudio y nos dice que cuando llegan los españoles a América, habían 70 millones de los pueblos originarios, desde, desde el norte hasta el sur, 70 millones. Bueno, sucedió que ellos se les llama conquistadores, pero yo diría invasores, ¿ya? Que vinieron acá a sembrar el odio, por ejemplo, la tortura. Desde el norte hasta el sur, ellos avanzaron con la cruz y la espada. Digo la cruz, ¿por qué? Porque se produce una transculturación, ¿ya? Y impusieron a sangre y fuego su cultura, sus valores. Y bueno, está además, como lo hemos reiterado en nuestro programa, el valor de cambio, ¿ya? Es ahí entonces como tuvimos siglos con la predominancia de los españoles, ¿ya? Donde se esclavizó a las etnias, en este caso de nuestro país, desde el norte hasta la isla de Chiloé, porque, bueno, en la zona de los canales también, ahí se exterminó totalmente a los grupos étnicos. Ahora, también quiero destacar a un mapuche llamado Manuel Aburto Panguilef. Él es un investigador académico también que él escribió a su estilo, basado en la historia, basado en la realidad de los tiempos modernos. Él tenía un estilo parecido a James Joyce cuando escribe el Ulises, algo así como Pablo de Roca, ¿ya? Donde él también habla
de la poesía, de la épica, de lo social, del materialismo, en que empieza estos pueblos originarios a transformarse un poco. ¿Ya? También habla de la metafísica y fue muy visionario y controvertido también. Y una cosa que quiero destacar, con mi amigo Willy le conversaba delante, que nuestra cortina musical que caracteriza nuestro programa tiene que ver con Manuel Aburto, porque él, como dije anteriormente, habla de la metafísica, de la épica del pueblo mapuche, de los instrumentos, por ejemplo, que caracterizan a nuestra cortina musical, que refleja la cultura de este pueblo que sigue luchando, aunque siempre ninguneado por los distintos gobiernos, incluyendo este gobierno también. Recordemos que hay muchos presos mapuches y están presos por luchar. ¿Y luchar por qué? Por recuperar sus tierras. No es otro el motivo. No es que ellos quieran enriquecerse ni invadir otros lugares. Los mapuches nunca han osado invadir otros lugares. En un programa anterior con mi amigo Willy hablamos de Wallmapu. Wallmapu es la nación mapuche. Ahora, yo me di el trabajo de aclarar esto de la nación mapuche. ¿Qué es una nación? Yo recurrí al diccionario, a 4 conceptos, pero el que más me acomodó dice, es un conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Es decir, el pueblo mapuche encaja en esto. Ellos tienen su origen, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de Wallmapu con mi amigo Willy... Profesor, quería hacer una pregunta antes de que profundice. Antes de entrar al aire, usted me hablaba de la plurinacionalidad y el concepto de nación. Cuando se habla de plurinacionalidad, para que le aclare a la audiencia, ¿en qué consiste el concepto de nación? Porque tiene que ver, me imagino que tiene que ver con la lengua, la cultura, y si hay muchas naciones que tienen lenguaje y cultura, ahí se genera el concepto plurinacional. O sea, la idea mía es que si un país se declara plurinacional, por lo que me está leyendo ahí en lo que buscó en el diccionario, usted entra como en una contradicción en ese concepto de plurinacional. Bueno, primero el concepto nación. Nación es un grupo de personas que viven en el lugar, son originarias, de ahí en el pueblo Vital le gustaba mucho el término originario, no hablaba de indio, hablaba de pueblo originario. Ahora, los pueblos originarios acá, cuando empiezan a llegar los españoles, empezaron por el norte, ¿ya? Están los Aymara, primero están los Incas, los Aymara, toda esa etnia, los Diaguitas, por ejemplo, esos tenían su cultura, sus costumbres, su economía, ¿ya? Y ¿qué es lo que pasó? Que ellos fueron despojados de eso, ¿ya? Entonces ahí hay un principio de abuso, porque ellos le empiezan a quitar los derechos e incluso a esclavizarlos, a tomarlos, a torturarlos a través de las armas, apresaron, mataron, asesinaron, ¿ya? Y robaron. Entonces es ahí donde ponemos énfasis nosotros en la patria grande, porque al pueblo mapuche, a los aymara, a los diaguitas, a los picunches, a todos los grupos étnicos del sur, le han quitado su categoría, ¿ya? Y ¿qué es lo que pienso yo? Que aparte de eso, tenemos una patria grande, que somos los latinoamericanos, ¿ya? Todas las etnias. Ahora, un grupo social, una nación es un grupo social, como dice acá, que viven, tienen la misma costumbre y son de ahí. Entonces, cuando le imponen unas leyes, decretos, no les pueden quitar eso. No les pueden quitar su raigambre, su cultura. Eso es lo que se reclama. Eso es lo que sucede en América y deliberadamente los españoles, los gobiernos, incluso el actual gobierno,
Por eso que hoy día hay presos mapuches como Jaime Tul, por ejemplo, su hijo, por ejemplo, y otros peñis más, aparte, como hemos reiterado en los programas anteriores, y otros amigos que han intervenido han nombrado, por ejemplo, a Lemun, a Catrillanca, por ejemplo, que son los últimos asesinatos, por ejemplo, a Mansalva, porque aquí nunca se ha demostrado, por ejemplo, Catrillanca lo asesinaron por la espalda, ¿ya? La fuerza de seguridad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la nación se basa en la solidaridad de los grupos que luchan por su sobrevivencia. Las sacrifican, por ejemplo, en todas las batallas, enfrentaron las grandes masacres. Primero fue la corona española, después con la cruz de la espada, y hoy día tenemos el imperio norteamericano. El imperio norteamericano que un tiempo atrás, el que vivimos, tú, el que viví yo, que América se llenó de dictadura. Los preparan en la escuela de las Américas. Eso ya hoy día nadie duda de eso. Antes lo ocultaron, pero hoy día no lo ocultan. La escuela de las Américas es donde se prepara a los asesinos. En el programa anterior, acuérdate, Willy, que yo decía que en Perú habían como 100 soldados norteamericanos que estaban preparando. ¿Fijas? Y hoy día nos encontramos con esto de Bolivia. Es el famoso enemigo interno que genera la Casa de la América hacia los militares que van a estudiar allá y pierden el concepto de soberanía, porque el concepto de soberanía se ha perdido. Ahí veíamos Milei que está entregando a su país a diestra y siniestra. No tanto Milei, los gobiernos anteriores también, ¿ah? Porque primero no hacen lo que es importante, lo que está luchando el pueblo mapuche, que es por su soberanía y subsistencia. ¿Qué opina usted sobre la influencia, hasta el día de hoy, mínima o de otra forma, de Estados Unidos en estos semigolpes que ha estado tanto, que pasó hace un día atrás en Bolivia? ¿Usted cree que hay una mano negra ahí metida entre medio? Sí, mira, Willy, yo en una oportunidad yo dije, aquí el diablo está metiendo la cola, pero resulta que al diablo le están cortando la cola en este momento, porque ya el imperio norteamericano ya ha perdido la hegemonía en el mundo, eso ya es Vox Populi. Ya en América los gobernantes están entendiendo que ya no es posible que Estados Unidos siga haciendo lo que ha hecho siempre. Lo que ha hecho siempre que a los pueblos de Latinoamérica va a avasallarlos, como el presidente, cuando decía, el presidente de Estados Unidos decía que América para los americanos, ya no es eso, ya nadie compra eso. Ahora Estados Unidos y el imperialismo está en decadencia, y esa es la buena noticia de que los pueblos latinoamericanos están tomando la iniciativa y se están ya liberando de este peso que es el imperialismo y la presión, porque hoy día Estados Unidos es un país grande, pero problemas grandes. Hay una cosa que me quedó rondando, profesor. Dentro del collage que tiene usted allá, en el lado de allá izquierdo, el lado suyo, dice, el poder no está en el gobierno, el poder está en el pueblo. Y usted habló de los gobiernos. ¿Dónde queda el pueblo? Sí, bueno, aquí hay dos cosas. Primero, es sorprendente que las cosas no son como a veces las muestran. Porque yo anoche estaba viendo lo de Bolivia y solamente mostraban el palacio donde está el presidente de Bolivia increpando, pero con manito de gato, al supuesto golpista, ¿ya? Eso más parece un show, ahora, lo que sucede que los pueblos han despertado. Yo espero que también en Argentina se dejen de insultar tanto a este señor que no está bien de la cabeza,
y tomen el toro por las astas y empiecen a formar un poder popular. Y el pueblo, así como en Bolivia, se paró frente a los golpistas, porque eso no fue algo así nomás, fue el pueblo que se ocultó. Nosotros, recuerda los programas anteriores cuando hablamos de Carlos Mariátegui y lo que tiene que ver con las etnias. No es casual lo que está sucediendo en Bolivia, ¿ya? Porque el pueblo, la mayoría son pueblos originarios, así los cocaleros, por ejemplo, el pueblo campesino, es el que ha detenido este golpe que querían dar. Ahora, es probable que sea esto un manotazo de abogado de Estados Unidos atrás. Eso tal vez más adelante lo vamos a ver. No vendría de lo que dijo la comandante, que el litio y los recursos... que fue con el presidente Boric, claro, con el asunto del litio. Que los recursos naturales eran de ellos, o sea, claro, y no podía entrar porque el problema acá es un problema de poderes, como decimos aquí, de peso pesado, tanto China, Rusia, Estados Unidos, que ha perdido la hegemonía mundial, está en franca decadencia. Aquí viene otra pregunta que tiene que ver con lo que pasó ayer, que fue una cosa horrible, donde Donald Trump con Biden eran como dos ancianos que peleaban por un supuesto, y no había ni una propuesta país, porque ellos no proponen solucionar el problema que tienen dentro de Estados Unidos. ¿Usted qué cree que la decadencia del imperio se vio reflejado en esa discusión que tenían para la presidencia de este año? Bastante capciosa la pregunta, pero bueno, más bien ese es al estilo norteamericano, el país de las oportunidades, donde se enfrentan dos grandes figuras, dos colosos, que no son colosos, ¿ya? Más bien es la decadencia. Ahora, entre ambos candidatos no hay dónde elegir, ¿ya? Ahora, lo mismo sucede en Argentina, no sé, aquí está convulsionado nuestro continente, e incluso aquí en Chile también. ¿Por qué? ¿Por qué no hablar también de Chile? Porque hay candidatos de la derecha nomás, pues. Y sin propuesta, porque hablan de cosas que no tienen importancia. Ahora, y la última pregunta, para que siga con su relato o su clase. ¿Tú crees que tenemos que volver al concepto del hombre nuevo? Yo creo que es importante volver a retomar lo que planteaba el Che, en que había que nacer el hombre nuevo para cambiar los paradigmas de las sociedades explotadas. Mira, yo tengo mucha fe, mucha confianza en el pueblo chileno, y obviamente que nos tragamos todos los shows televisivos, las teleseries turcas, pero no es el Chile. Yo veo otro Chile. Estoy muy optimista y pienso que en Chile ha madurado el pueblo. Recordemos que Chile ha sido un laboratorio del neoliberalismo, ¿ya? Con los Chicago Boys, ¿ya? Y lo de Milei, bueno, nosotros lo tuvimos antes, lo de Milei, lo tuvimos antes con Pinochet. Entonces, pero le faltó decir el fracaso del sistema, porque hace poquito en la Fundación Sol, que hace trabajo de economía, 980, casi 1.000.000 de personas se jubilaron. Y de ese millón, el 60% está bajo el borde de la pobreza en los ingresos. Y muchos de esos del borde de la pobreza son profesionales, ¿no? Entonces el sistema ahí colapsó. Entonces ahí se descubrió que el sistema, bueno, han pasado tantos años, que el sistema es inviable. ¿Y qué opina usted? Y la última pregunta que le hago, ¿cree que dentro de esto, de las catacumbas que decían cuando en los tiempos de Roma, se genere un estallido social donde no salga, sino también salga la clase media, que ha sido afectada terriblemente en base al endeudamiento? Bueno, económicamente, como dices tú, al principio la AFP recibieron mucha plata, pero el tiempo que está diciendo que va a haber gran cantidad de jubilados y la AFP no van a tener cómo responder.
Y ahí es donde el Estado va a tener que responder, porque la mayoría de las AFP son platas de afuera, ¿eh? Principalmente de Estados Unidos, por ejemplo, y de España también otras. Pero el Estado va a tener que responder. Entonces ahí hay un serio problema que se viene encima. Bueno, aparte... Ahí hay un punto importante que yo estoy planteando que no se ha discutido porque se ha tapado. Cuando hubo el problema de la subprime, o sea, el problema inmobiliario en Estados Unidos, muchas aseguradoras quebraron y muchas aseguradoras compraron AFP, pero con su discurso que le subieran el año de jubilación a los trabajadores, ¿ah? Sí. Donde la salió la NUMA AFP, porque se venía esta cosa de que, oye, usted va a tener que trabajar más porque no le vamos a dar una jubilación, tú que eres jubilado. A los 100, ¿cuánto dice? A los 120 años que iba una persona iba a vivir y que tuvo que crearse la PGU, que es una jubilación que para paliar, si no la gente se va a morir de hambre. Precisamente era eso. Bueno, si no hubiese PGU, la gente estaría ya asaltando los supermercados, robando para comer. Y viviendo en la indigencia, en los cerros. Pero si está robando la gente, pues. Si tú ves la gente que va a los supermercados, que se está llevando la carne, que antiguamente se le llamaban mechero, que ahora le dan más auge, pero la gente está porque no tiene que comer. Lo peligroso y triste es la juventud. Eso a mí me preocupa bastante. Bueno, hay tantos problemas en nuestro país que la educación, yo creo que van a tener que cambiar el sistema. No puede seguir. El sistema educacional está, pero terriblemente obsoleto, porque después de dictadura viene la municipalización, después hay un enredo por ahí, la carrera docente. Yo escribí un libro que se llama Carrera Docente con vallas hasta el cielo, ¿ya? Y donde yo denuncio lo que está sucediendo, ¿ya? Pero la cosa sigue peor. Bueno, para cerrar nuestro pequeño programa, acá yo puse un diario, Punto Final, que es muy antiguo, cuando estaba el señor Obama. Dice: gringo, saca las manos de Venezuela. ¿Qué podríamos decir hoy día, Willy? Gringo, saca las manos de Bolivia. De Bolivia. Gringo, saca las manos de Argentina. Gringo, saca las manos de Chile. Claro. O sea, entonces, yo creo que nuestro programa va en esa dirección, y el próximo programa vamos a continuar con el ciclo de la interpretación marxista de la historia de Chile, porque yo creo que hay muchos adelantos que Luis Vitale, apoyándose en los historiadores, como he señalado acá, algunos escritores y poetas mapuche, yo creo que es interesante poner en la palestra este tema, sobre todo cuando en la Araucanía todavía están presos los Peñi, ¿ya? Y Yantul, y ridículamente quieren asignarle delitos que estarían pidiendo 100 años para el hijo de Yantul. Eso es sumamente banal y ridículo. Entonces, el próximo programa continuaremos con nuestro capítulo de la interpretación marxista de la historia de Chile.